Buenas noches, una vez más en este canal Comercio Internacional y Aduanas desde República Dominicana. Hoy hablaremos sobre la artesanía en República Dominicana, RD, y tenemos dentro de ese marco que tanto se demanda un sector que realmente permea diferentes acciones en la parte económica por la participación que tiene y ya hasta porcentajes se han establecido, ya de esos puntos hablaremos, en la parte cultural y dentro de todo eso el desarrollo de la parte turística para poder identificar que realmente la artesanía es un arte, es algo que te sale con la creatividad y la innovación que así se descubre desde el ser interior. Y qué bueno que hoy tenemos a Evelyn Baloy, una persona que tiene vasta experiencia en este sector, una especialista en este ámbito. Así es que una cordial bienvenida y gracias, Evelyn, por aceptar esta invitación. Así es que es tuyo el tema y vamos a socializar dentro del marco de compartir ese conocimiento, esas experiencias y sobre todo la perspectiva que pudiéramos dejar en este medio que el cual yo lo llevo al canal de YouTube para dejar esa información y que pueda ser de utilidad a todo el que la busca. Bienvenida. Ay, gracias. Para mí verdaderamente es un honor estar aquí, compartir contigo y compartir con todos los que se nos unan esta noche para hablar del tema artesanal, que es una representación cultural, es una expresión cultural de cada país. Y nosotros como dominicanos también tenemos nuestras expresiones culturales y lo hacemos también a través de la artesanía. Y es verdaderamente algo muy bueno que se haga este conversatorio, porque verdaderamente se habla del turismo, el turismo que estamos recibiendo, que es la industria sin chimenea, como se le dice. Pero la artesanía es parte de la representación de nuestra dominicanidad. Y eso es parte de nuestra cultura. Así como es el béisbol, así como el merengue, así como la bachata. El turista que viene a visitarnos quiere llevarse un recordatorio de nosotros. Y ese recordatorio, pues, es lo que verdaderamente nosotros debemos de ponerle ese ahínco y tratar de ver, ya después de esta pospandemia, ver cómo arranca otra vez ese sector productivo de nosotros, porque eso es parte de nuestras industrias culturales. Verdaderamente ese es un sector que prácticamente quienes lo ejercen son gente pobres, son gentes que viven en los pueblos y que debería de ser una tradición que se transmite de padres a hijos, pero al ver en esta época que ya aquí no hay un artesano que es rico, que podemos decir, bueno, es rico, el hijo del artesano pues ya no sigue la tradición de seguir haciendo la artesanía. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, pero mi papá se pasó toda la vida haciendo artesanía y prácticamente no puede vivir de ella. Entonces debemos de hacer políticas y crear políticas para desarrollarlos. Efectivamente, Evelyn, tú sabes que dentro de esa modalidad de producción, yo cuando he ido todas las veces que me ha tocado presenciar esa producción, por ejemplo, en el Higuerito Moca, donde la gente tiene de ese material, de esa arcilla, de ese barro, lo echa en una pila, en un envase,
que ellos mismos construyen y luego van realizando con sus propias manos ese arte, mojando y humedeciendo. Entonces van realizando esa artesanía con esa visión y esa creatividad que producen la muñeca sin cara, sin rostros, que le ponen unos colores pictóricos muy interesantes, muy lindos, que llenan la tinaja, que llenan con todo ese molde que tiene los floreros, la cantidad de artículos, de obsequios que la gente busca, porque recuerdo también que luego que se llevaba al horno, luego del horno había que pintarla y dejarla también otra vez al horno. Es un proceso que realmente conlleva esfuerzo, dedicación, inspiración, porque es importante inspirarse para darle esos colores combinados y ponerle aquí una cantina, un envase con frutas. Llena de frutas, una bandeja llena de frutas, sí. Sí. Y no tanto es que se hacen piezas utilitarias para usarla en la cocina, porque el higuerito se caracteriza mucho de hacer las ollas en barro, donde se hacen unas habichuelas muy ricas. Entonces, ahora mismo nuestra gastronomía está teniendo un boom. Nuestros chefs están llevando, han internacionalizado nuestra cocina. Y entonces esa es una forma de ayudar a desarrollar y que se vuelvan a hacer esas ollas donde se hacen unas ricas habichuelas tradicionales dominicanas. Claro. Y como dices tú, es un proceso. Y no es todo barro no es el que sirve para hacer esa muñeca sin rostro, para hacer una tinaja o para hacer una cacerola, para hacer una habichuela. Y Porque fíjate, hasta eso tiene su truco, como dicen, o sus especificaciones para hacerlo. y sobre todo esa vivencia y tanta gente que tiene ese modo operando para producir y de igual manera tienen la oportunidad de gente que viene de esos países foráneos donde le envían a hacer X souvenirs para bodas. Y eso nosotros tenemos que darle publicidad porque de verdad hay muchos. Mira, yo estaba mirando la última vez que fui el tema de mira, este es un ejemplo de las famosas mariposas y la realizan con ese material en diferentes tamaños, donde la gente lo colecciona y le ponen unos colores de verdad bellísimos, pero lo hacen, esto es de metal, pero lo hacen de jícara de coco. De coco, de la jícara de coco. Ellos hacen una réplica, ya en el Higuerito hay un grupo de hermanos que sí hacen unas mariposas hermosas, una reproducción como si fuera la mariposa en sí. Las pintan tal cual, como ellas son. Y de verdad que es un trabajo tú transformar una jícara de coco en una mariposa. De verdad que es hermoso, son hermosas esas mariposas. Y coleccionables incluso. Y ahí nosotros tenemos que ser partícipes. Ya yo decía, pero en vez de la gente estar comprando regalos internacionales, hagamos de esa modalidad poder obsequiar un detalle que además de que es económico, le dan esa oportunidad de negocios a esos productores locales que se dedican a ofrecer de lo que producen, de lo que saben y sobre todo que tienen una etiqueta, porque aquí cuando se habla de muñecas sin rostros, de las mismas mariposas, de una vez se identifican. Y más adelante, cuando tú vienes y tú rodeas el país, tú te das cuenta, Evelyn, que hay una producción cautiva
en función de esa participación. No sé si te das cuenta, en la parte cuando uno viene por La Vega, que están las cucharas de madera, bueno, yo soy aficionada con esto. Mira, este es otro de los artículos que se producen ahí en madera y le ponen esos colores. Esos colores, ¿qué regalo más que eso para cualquier persona? Sí, y déjame decirte que no es nada más ahí en el área del Cibao. Hay talleres que te fabrican inclusive los jarritos cromados, pintados a mano, y las grecas incluso, y te la preparan en una bandejita pintada a mano, todo eso hecho a mano. Óyeme, y ese es un regalo que donde quiera que tú lo lleves, es una representatividad, porque le ponen un framboyán, un árbol muy de nosotros, muy de La Vega, y te pintan esa casita de campo que verdaderamente enamora al que le cae, al que tiene en la mano ese tipo de regalo. Oye, me lo valora y a veces nosotros los mismos dominicanos no nos damos cuenta hasta que lo llevamos fuera. Y cuando lo llevamos fuera nos dicen, oh, pero ¿y cómo? Pero mira qué lindo. Y le ponen hasta un sobrecito de café, un paquetito de café de Dominicana, porque de verdad que se combina, la artesanía se combina con todo, con la decoración de la casa. Tú puedes decorar un rincón, se hacen unos peces hermosos. Patricio Correa hace unos peces hermosos que tú puedes decorar un rincón. Óyeme, de verdad que se tiene, la creatividad se tiene. El deseo de hacer ese tipo de artesanía se tiene, pero tenemos que ver cómo ese sector nosotros podemos apoyarlos y ayudarlos a desarrollarse. Aquellos desarrollen la asociatividad, porque algo que ha ayudado mucho a Ligüerito es que ellos son grupos, pero todos ellos están ahí y todos ellos se apoyan entre ellos y han sido exitosos. Asimismo pasa en La Vega con los disfraces, el papel maché, hacer esas caretas, hacer esa ropa, eso es colorido que tienen, esos disfraces de Diablo Cajuelo. Oye, es hermoso. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos, de ver cómo seguimos y desarrollar, crear quizás en las escuelas. Ahora mismo, el Ministerio de Educación tiene tandas extendidas y sería algo impactante para los niños poderle dar, aunque sea 1 hora o 2 horas a la semana, de cómo crear, hacer esa artesanía, cómo se crea, transmitirle esa información cultural que ellos no tienen, porque regularmente los niños lo que están ahora en TikTok, en andar con una tablet, y se pierde la parte cultural de nosotros. Y eso debemos de rescatarlo. Eso debe de ser parte de las materias que se den en las escuelas y ver de qué manera nosotros podemos relanzar el sector artesanal. Excelente, Evelyn. Definitivamente nosotros tenemos que ser parte en la educación básica, en la media, e igual en la universidad, en las universidades. En la educación superior igual debe ser partícipe de que se incluya una parte, porque es algo que muchas veces los estudiantes, los participantes, tienen la oportunidad de desarrollar una iniciativa y emprender un negocio que se desarrolla a partir de ahí. Entonces nosotros vemos así, y otra parte que debemos contemplar, en la parte diplomática
debería también incluirse, que nuestro diplomado de la parte diplomática en otros que ya hacen una función en En otros las países, embajadas. en las embajadas, y las embajadas en otros países. Y los mismos embajadores que vienen a este país, la primera carta de bienvenida debería ser una motivación a esta parte cultural de lo que es la artesanía, porque así ellos se motivan, pero no sabíamos que República Dominicana tenía tanta producción de todos estos ámbitos, porque nosotros mencionamos nada más la parte norte, pero en la parte este, en la parte sur, en todos los lados que se produce. Y yo te puedo decir, nosotros cuando estábamos en etapa del adolescente, nosotros hacíamos tejido a mano y tejíamos y echábamos manualidades. Estas son manualidades. Esas manualidades. Entonces, ese tejido nosotros lo teníamos como un modo de vivendi porque lo echábamos ahí y después la uníamos y armábamos ese cubrecama de tejido. Y eso hoy día escasamente se ve y es algo tradicional. Y nosotros tenemos que ir dando, a lo mejor pudiera verse esa participación desde la escuela para poder identificar, para poder fortalecer y motivar a la educación desde inicial, o sea, desde pequeño hasta la educación superior. Eso debería ser un tema que se incluya en los programas de clases, de verdad que sí. Sí, no. Y déjame decirte, también es importante hablar que aparte quizás de la artesanía utilitaria, también hablar la parte de la joyería. Nosotros tenemos ámbar y tenemos el larimar. Y somos el único país en el mundo que tiene el larimar. Bauruco es el único país, la única provincia en el mundo que tiene una mina de esa pectolita. Y es una piedra muy linda. Y a veces uno buscando, entrando a Google, uno busca y eso le ponen una piedra que es de Europa, que es de cualquier otro sitio y no es que es de Dominicana. Nosotros tenemos que crear nuestro sello. Nosotros tenemos que buscar la forma de identificarnos y de verdad hay que hacer un esfuerzo porque como te decía al principio, la artesanía incide de 5 ejes que tiene nuestra marca país, incide en 4. ¿Y por qué no buscar la forma de ver cómo fortalecer esos artesanos, ayudarlos y crear una política de desarrollo para ellos? ¿Por qué que no hay una política? Entonces, antes de la pandemia, nosotros exportábamos mucha artesanía. Yo le pedí al Banco Central a principios de año que me diera más o menos los montos de compra porque en la cuenta satélite que se creó, el Banco Central tenía la cuenta y ahí estaba artesanía, el ron y el tabaco. Pero ahí tú no podías discernir cuánto era de artesanía, cuánto era de ron y cuánto era de tabaco. Y yo le solicité que me dieran por lo menos, me sacaran todo lo que era artesanía o lo similar a la artesanía. Y en el 2018 se exportó o se vendió a turistas que nos visitaron $1,798,339 que compraron para llevarse ese recuerdo de República Dominicana. Y ese fue en el 2018 y en el 2019 fue 1,724,793. Es decir, que el turista que viene quiere llevarse un recuerdo de nosotros. ¿Por qué nosotros no también mirar hacia el artesano?
motivarlo, tratar de desarrollarlo, porque el problema de ellos es que ellos dicen que aquí no se le presta la atención debida y en realidad tendrán su razón. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones que trabajan la artesanía, que trabajan el tema de la artesanía, pero no estamos unidos. Y entonces el esfuerzo no se nota. Tenemos que hacer la sinergia entre todas las instituciones que trabajamos los temas de artesanía para que eso pueda ser impactante en la vida de ellos. Ponlo sobre de sopa que están ahí, a favor. Entonces, entiendo que eso es parte de lo que nosotros debemos de hacer. Ver cómo crear políticas para desarrollar al artesano y apoyar a nuestros artesanos para que ellos sigan. Porque hasta buscar la forma de que ellos mejoren el diseño, la calidad, ver cómo ellos pueden aumentar su producción. Todo eso es parte de lo que ellos necesitan, pero los recursos no lo tienen. Muchas veces no lo tienen. Entonces no pueden ir a tomar préstamos. ¿Quién le presta? Y si venden artesanía, quien le compra, pues le paga 3 meses. Y prácticamente no es un negocio para ellos, porque ellos trabajan para el día a día. Ellos no tienen forma de ellos poder decir, bueno, sí, te voy a dejar y tú me pagas dentro de 3 meses, como regularmente se hace. Entonces hay que buscar una forma de que ellos aprendan a comercializar, a hacer cooperativas artesanales, regionales, que le permitan a ellos pues poder vender su artesanía, porque quizás el que produce en la frontera, que es una región que es protegida, llevar eso quizás al aeropuerto de Punta Cana le implica un costo. Entonces, esas artesanías, a lo más que ellos pueden traerlo quizás es aquí a San Cristóbal, que es la provincia más cerca de la ciudad, pero es un costo adicional para ellos. Y tenemos que ver cómo nosotros podemos ver cómo desarrollamos ese sector y apoyarlos, porque ellos ahora, post pandemia, tenemos que ayudarlos. Hasta el 2018 nosotros teníamos como 10,000 artesanos. Vivían alrededor de 32,000 personas del negocio artesanal. Y más de 40,000 familias pues se beneficiaba de eso. Pero a partir del 2020 para acá, la situación le cambió drásticamente. Entonces hay que ver cómo dentro de esa marca país se crea o se ayuda a ese sector para que sea parte de esa marca país. Pero de igual manera, Evelyn, se han hecho esfuerzos y de verdad se han realizado acercamientos en el marco de lo que era CIRD, hoy Pro Dominicana. Se realizó un evento del cual yo estuve ahí como facilitadora. Dentro de esa información que se le proporcionó, pero creo que en muchos sectores, aunque tengan la necesidad, a veces son tímidos de acercarse a las instituciones. Y de verdad, ahí está Pro Dominicana, que siempre está abierta para ofrecer capacitaciones, orientaciones, seguimientos. Ahí está el Bandex, que tiene toda la información, pero ellos, los productores, tienen que salir, tienen que decir, bueno, yo voy a ver, o comunicarse o escribir, pero esos sectores que a veces ni siquiera
hay personas que sí son ya muy activos con la virtualización, pero hay otros que no, y entonces se sienten un poco rezagados, con una dificultad. O no, no sería, no, yo no diría que sería rezagado. Lo que pasa es que ya cuando van a Pro Dominicana, ya viene siendo ese el último eslabón de la cadena. Entonces tenemos que empezar el eslabón desde abajo, desde donde ellos están, desde su realidad. ¿Dónde están produciendo? ¿Cómo están produciendo? ¿Qué necesidad de capacitación ellos necesitan para ellos poder, pues, poder administrar su negocio? Ellos poder determinar una pieza que yo haga, ¿qué me cuesta? ¿Y qué precio puedo yo ponerle para yo recuperar cuando venda esa pieza? Entonces, por eso te digo, es parte de la formación. La realidad que hay en el interior en nuestros pueblos, en el interior y regularmente la región fronteriza, que es la más, prácticamente la que más vulnerable es a nivel económico, es la más atrasada. Si tú te vas a, bueno, ahora mismo Pedernales la están tratando de desarrollar como un polo turístico. Entonces, dentro de ese polo turístico que se quiere crear, entonces deben de mirar hacia el artesano también y ver cómo lo ayudamos para que ellos también puedan pues, desarrollarse también en ese proceso de desarrollo. ¿Sabes que una idea pudiera ser de que se haga encuestas, se hagan levantamientos? Un censo, se debería de hacer un censo para saber. Sí, ahora mismo a través de la virtualización se monta una encuesta y se distribuye en los diferentes sectores para levantar las informaciones y ahí realizar ese FODA, ver cuáles son las fortalezas. Hay productores que producen, qué iniciativa tienen, entonces la debilidad de qué tienen, qué le falta, qué recursos, qué idea tienen, a dónde van a colocar esos productos y cómo pudiera con un FODA, con un levantamiento de información a través de una encuesta de manera digital, que todo se va manejando con esa información. Ahí mismo se puede hacer ese levantamiento y se puede identificar dónde que está esa producción, qué es lo que le falta y qué nosotros podemos apoyar en función de esa alternativa para poder incrementar, porque me identifico totalmente con ello. Ahí hay una serie de gente que tiene una creatividad única. Solamente identificar que tú puedes con un pedazo de madera hacer un ser humano, sin, claro, formar un talado y todo ese asunto. Eso es enorme, es un trabajo dedicado, con un amor, con una entrega, con una pasión. Entonces, creo que sí, que nosotros quisiéramos de verdad, si es válido, que ojalá que las autoridades competentes, tanto del sector privado como del sector gubernamental, en la parte de que tiene que ver, pues definitivamente pudieran tomar esa iniciativa y si la tienen, fortalecerla, porque ellos, o sea, los productores de este a oeste y de norte a sur que tienen esa iniciativa, porque cuando tú ves e identificas la creatividad que tienen en hacer esas alfombras, las pellizas. Las pellizas de todos los colores, con unos diseños, hasta, yo dije, mira, óyeme, hasta tú exhibirla a nivel internacional es algo que le suma al país. Entonces nosotros tenemos que ver, pero qué bueno, porque mira, el sector artesanal te combina la parte cultural, la parte económica y la parte del turismo. Entonces pudiera verse que el mismo sector turismo diga, bueno, por
cada artículo, bueno, aquí hay un obsequio y eso le da a ellos la garantía de que esos productos van a ir a una posición cautiva de un mercado que le va a consumir. En la parte económica tiene una participación de un 8%, aportan los artesanos y pudiera incrementarse. Y la otra parte cultural, nosotros, como tú bien referías, desde la educación, incrementar esa posición para que sea un requerimiento que se motive cada vez más, que una gente se pueda identificar con algo que tiene en mente y que lo pueda desarrollar con unas ideas donde se pueda identificar un arte. ¿Y qué más para decir? El Ministerio mismo de Cultura, que siempre está abierto y apoya. Entonces, ahí hay que, esas entidades gubernamentales siempre están ahí, es que hay que ir, identificar qué es lo que está pasando. Y mira qué bueno que Mira, está Ketty Frutoso aquí y Waldimar, bienvenidos a los que están aquí, porque de verdad es interesante que nosotros descubramos qué es lo que está pasando en el sector, que a raíz de todos estos eventos que se han dado, aún así pudiéramos visualizar que ese sector demanda de apoyo. no, y tú sabes, no tanto eso, ver, porque entonces mira qué está sucediendo. Importan artesanías. También. Y esas artesanías entonces le ponen hechas en Dominicana República o hechas en Dominicana. Entonces, esas importaciones también le hacen daño al mismo artesano. ¿Por qué? Porque el que importa en gran cantidad, pues vende y está vendiendo cosas falsas. El turista viene y se lleva algo que no es de Dominicana. Entonces, ese sello de calidad debe de buscarse la forma de cómo hacerlo y que se pueda identificar que eso es hecho en República Dominicana. Porque ahora mismo, fíjate, estamos muy enfocados en la parte del reciclado. Se hace mucha artesanía con desperdicios, con objetos de reciclado. Óyeme, y se hacen maravillas, hasta las lilas del río Sama se hacen collares, se trabajan. Nada más hay que ir a manos dominicanas. Ahí en manos dominicanas tú encuentras una artesanía, un regalito, un cariñito, algo que verdaderamente siempre nos representa. Y como te decía, nosotros tenemos el béisbol, nosotros tenemos la bachata, tenemos el merengue, pero cada región tiene una artesanía que la representa. Y eso es lo que debemos de trabajar. El Ministerio de Educación debe de trabajar en cada pueblo. ¿Para qué? Para que se siga la cultura de nosotros, no se pierda. Nosotros nos dejamos transculturizar fácil. Nos olvidamos de nosotros. Vamos a otros países y más fácil nosotros aupamos lo de otro país que lo nuestro. Entonces, ahora mismo estamos abiertos, pero no hay muchas ferias artesanales. Tenemos el mercadito de Ágora y ahí tú encuentras bellezas en ese mercadito de Ágora. Pero así como en Ágora se hace ese mercadito, debiera de hacerse en Galería 370, debería de hacerse en Downtown, debería de hacerse en los destinos turísticos y que se hagan esas ferias artesanales en esos pueblitos que van muchos turistas y que van a visitar, pero que ahí ellos encuentran algo de ese pueblo, representativo de ese pueblo, como son las marchantas que se hacen en la provincia de Independencia. Y así sucesivamente, uno puede ir hablando, bueno, aquí nosotros tenemos por el lago Enriquillo, nosotros tenemos muchas lagartos y hay inclusive un lagarto que es endémico de nosotros, que es bello y se puede hacer en madera. Oye, el que visita el lago Enriquillo y hace ese recorrido,
puede llevarse ese recuerdito, aunque sea un llaverito, aunque sea algo pequeño, porque en realidad ya con el tema de que no se puede cargar mucho equipaje, pues las cosas tienen que ser pequeñitas para que no pesen. Pero entonces es algo que tú te llevas y con ese recuerdo de que yo estuve en el lago Enriquillo, de que yo vi las iguanas, de que estuve en Cabral, óyeme, y así, aparte de la gastronomía de esa zona, también tú puedes llevarte recuerdo de ese sitio también. Igualmente, Evelyn, la parte social, nosotros debemos identificarlo. O sea, en eso entiendo que nuestros pueblos deben ser partícipes. ¿Cómo pudieran ser partícipes? Donde ellos identifiquen todas esas personas que tienen esa creatividad y dicen, informan a esa población, vamos a realizar una feria y donde se dan a conocer y le dan ese apoyo. Vamos a destinar un club, un espacio y vamos a darle la logística. Una plaza artesanal. Entonces, así mismo se pudiera decir, miren, esta misión hoy es una feria, se va a coordinar para que se pueda realizar. Y la gente que visita ese pueblo, que visita, que está de regreso, que no conocía, que se hacía tantas cosas en ese entorno, pues igual pueda identificarle. Entonces, eso es una motivación que dejamos igual a quienes escuchan esto, porque definitivamente, si nosotros no damos a conocer lo que tenemos, otros van a comprar, van a adquirir lo primero que ven. Entonces tenemos que aflorar, tenemos que darle esa oportunidad, tenemos que identificar, porque hoy se usan mucho las redes sociales para la publicidad, pero no todos tienen el dominio de las redes sociales, no todos tienen ese alcance para poder encontrar, poder manejar esa información. Entonces es propicio para que los pueblos... Te voy a poner un ejemplo. En la basílica, tú te vas a la basílica, pero la basílica ahí tú encuentras rosarios, pulseritas, tú encuentras cualquier tipo de artesanía ahí, que es representativa religiosa de nuestra fe cristiana, de que, bueno, es la catedral, es una catedral, óyeme, eso debe de ser, tener una plaza donde se vaya a exhibir, y más que la Basílica de Higüey está dentro de verdaderamente del polo turístico más grande que ahora mismo tenemos y que recibimos. Porque por Bávaro, Punta Cana, todos van y hacen ese turismo y van a comer dulces, van a comprar ese recordatorio de que yo estuve en esa basílica, de que verdaderamente estuvo en contacto con la cultura de ese pueblo que los representa. Porque tú no llegas bien a Higüey y ya tú estás viendo desde lejos, tú ves la basílica. Entonces eso pasa en cualquiera de nuestros pueblos. Todos tienen una característica y esa artesanía va a representar la cultura y la idiosincrasia de ese pueblo. Y por eso es que debemos de aunar, porque se pueden hacer aldeas artesanales. Es más, se pueden tener artesanos ahí donde se reciben esos turistas, artesanos demostrando cómo se hace esa artesanía. Mira, y eso es lo que más satisfacción se lleva un turista, ver cómo ese artesano crea esta pieza artesanal. De la nada ellos viéndolo ahí. Y eso es parte de lo que puede ser un atractivo para nuestros turistas. Tú sabes que igual sucede, como refieres tú en lo de la basílica, igual sucede en el Santo Cerro de La Vega, que producen todos esos artículos y la gente va y lleva ese detalle, ese presente, y es igual que aquí en la Casa de la Misericordia, ahí
en la Avenida de la Beisbolista, y en fin, la gente dominicana es muy creyente y busca de verdad tener ese detalle. Pero nosotros tenemos que hacer en las ferias que se han propiciado a nivel de la feria ganadera, en el mismo Ministerio de Cultura. Ahora, después de la pandemia, se han reducido o se han dejado de hacer, pero creo que de manera particular, los pueblos, o sea, una gente de Pedernales, o sea, las autoridades de Pedernales, del interior, deberían pensar o repensar en realizar qué tenemos en ese entorno para ellos dar a conocer lo que se produce. Y ahí motivar, porque una gente que venga, de verdad, venga del exterior y encuentre que hay un detalle, pues en vez de comprar otra cosa, dice, no, pero yo le voy a llevar un detallito, mira de esto. Entonces Exacto. ahí y se motiva. Entonces, te voy, quiero de verdad dejar esa motivación porque visualizo a tanta gente que tiene esa creatividad y que pudiera aprovecharse para que, como ahora la gente busca un distanciamiento, que se pudiera dar esa oportunidad para que el que crea, el que produce un artículo en asuntos artesanales, pues igual pueda exponerla, que las autoridades socialicen esa información y que se pueda adquirir ese detalle en centros, a veces hasta los espacios de las mismas municipales, de las mismas sindicaturas la utilizan. Y eso es bueno. Eso era algo que te quería comentar. Carolina, nuestra síndico, ha hecho un trabajo muy lindo en la zona colonial. Y es el espacio perfecto para abrir mercaditos o ferias itinerantes. Hoy estamos en esta calle, mañana, la semana que viene vamos a estar aquí en Montesinos. Ellos han hecho mercaditos, están haciendo mercaditos. Y en el museo también, de las casas reales. Entonces, ese sería el escenario perfecto para que vayan nuestros artesanos a vender sus artesanías y a exhibir cómo se hacen, porque no es nada más quizás las que son muy trabajadas, pero también se hacen artesanías con semillas secas y se hacen collares muy lindos. Y verdaderamente que se pueden ensamblar ahí mismo. Entonces, ese sería quizás una de las, esas tiendas itinerantes, esas ferias itinerantes que se hagan hasta en los pueblos. Samaná está recibiendo ya los cruceros. Entonces, ya hacen como un mes y algo, llegó un crucero, el crucero más grande que ha venido aquí a República Dominicana, y estaban, hace como 3 semanas, y fue a Samaná. Entonces, esa es una forma de nosotros ver cómo seguir desarrollando, pero tenemos que invertir en el artesano. Se tiene que invertir, se tiene que educar, se tiene que formar el artesano, porque ya él sabe hacer su artesanía, pero ¿cómo la comercializa? ¿Cómo la produce? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto el espacio donde yo la tengo? ¿Cómo la voy a almacenar? ¿Cómo la voy a comercializar? Porque acuérdate que tenemos etapas, temporadas altas y temporadas bajas. La temporada alta del turismo empieza a partir de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo del año próximo. Esa es la temporada alta. Pero, ¿y después qué pasa con el artesano en la temporada baja? Porque nosotros consumimos artesanía, pero no tenemos la costumbre de comprar la artesanía. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos de trabajar, que aprendamos a adquirir y a comprar lo nuestro. Eso es parte de. Así es. De hecho, que en la parte de esa asociatividad
y de esa participación, donde tú dices, bueno, si tú produces la mariposa y el otro produce el pilón, el otro produce la muñeca, el otro produce el artículo, el collar, pues entonces dice, no, pues vamos a hacer una feria, vamos a apoyar en función de esa logística y pudiera ahí crearse un nivel, primero, un compromiso por el productor. Segundo, una responsabilidad y otro que tiene que ver con la parte de identificar cómo recupera lo que invirtió para seguir produciendo y poder vivir de ese modo operando que le va a permitir a incrementar esa producción y sobre todo venderla en el mercado local y saber internacionalizar ese producto, porque nosotros estamos claros que hay competencia. O sea, sí, aún en el marco de esos acuerdos comerciales que ya hemos hablado de esto, sabemos que Guatemala es un productor cautivo en temas artesanales. México es otro. México. Ecuador, Perú. Óyeme, esos países tienen su cultura muy arraigada. Lo que pasa es que como ellos todavía, inclusive algunos tienen hasta sus indígenas dentro de ellos, nosotros con el tiempo hemos ido perdiendo, por eso te hablaba del tema cultural, que nosotros tenemos que retomar la formación cultural, la historia de cada pueblo, de que el que venga de La Vega te sepa hablar del carnaval de La Vega, pero el que venga de Oviedo te sepa hablar que tiene una laguna, que producen pescado, que hacen todo lo que ellos tienen para dar. El que viene de Bauruco, que te sepa hablar del Larimar. El que está en Atomayor te sepa hablar del ámbar y que nosotros tenemos ámbar azul, rojo y que mejor que en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos Larimar azul que en ninguna parte del mundo lo hay. Entonces, cada quien debemos de el Ministerio de Educación, Cultura, hacer un trabajo con nuestros niños, con esos niños que van subiendo para que ellos aprendan a apreciar lo de ellos y olvidarse de tantas cosas que distorsionan hasta la realidad donde ellos viven. Así es, iniciar por la educación, continuar con la cultura y ya entonces viene la parte productiva, la económica, que va de la mano a poder exponer en la parte turística y poder combinar todos esos elementos que mira que es sumamente importante. Este es uno de los sectores que pudiera tener un mayor porcentaje de participación en la economía dominicana. Y nosotros tenemos aquí a Ketty y a Waldimar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, igual pudieran ver, nada más tienen que levantar la mano y con mucho gusto, porque dentro del marco de ese desarrollo, de esas actividades, Ketty ha sido parte de esa motivación y Waldimar también ha estado participando. Y, sí, gracias, Mónica, gracias. Un placer para mí encontrar a Evelyn Baloy, una ex compañera de Pro Dominicana, y usted sabe, maestra, que nosotros, ¿quién ha sido usted para nosotros? Que siempre nos ha colaborado. Pues yo entré a este link sin ver el tema, y por eso estoy súper complacida de lo que he escuchado, porque me adelanto en decirle que Pro Dominicana ha estado desde junio representando un sector en cuanto montando un stand, invitando a los empresarios, el producto, algo bonito, creo que ustedes lo han visto en las redes. Y en diciembre, si no mal recuerdo, le toca artesanía. E incluso tengo una notita por ahí que mi gerente, yo le dije, Niurka Beato nos dio un tema, no hace aproximadamente 2 años,
y trabajamos el tema de artesanía y le busqué hasta ese diseño y la tengo ahí y me ha llenado de satisfacción escuchar este tema esta noche, de verdad que sí, y encontrarme a Evelyn, que sé que es experta en este tema también. Es decir, que me adelanté, muy emocionada por lo que se ha estado hablando, y aunque no somos del equipo organizador del stand, sí hemos vinculado que se dé una capacitación en base al mes. Este mes lo hicimos con el tema de comercialización del café, que era uno de los productos que estaban en el stand, café, confitería y cacao. Ajá. Trabajamos el tema del café. Y sé que le toca en diciembre artesanía. Ay, qué bueno. Eso es una buena noticia. Ya estaré escuchando y espero que nuestra facilitadora sea Niurka Beato, porque la tenemos ahí, y que invite a Evelyn Baloy. Claro, claro que sí, claro, claro. Que verdaderamente me da buena noticia, porque eso los motiva a ellos y se van a sentir importantes, Claro porque lo que hay es que tomarlos en cuenta y ver cómo entre todos nosotros podemos ayudarlos para que ellos vuelvan a tener el repunte que tenían antes, porque ellos se exportaban y que prácticamente el nicho principal de las artesanías de nosotros, aparte de Estados Unidos, son las islas. Las islas no tienen mucha producción de artesanía, pero nosotros sí podemos venderle artesanías a ellos y ayudarlos a mantener el contacto, porque parte de eso es que ellos van, venden y ya soltaron el contacto. Entonces se pierde la exportación, porque nada más se hace una exportación de un día y no se sigue haciendo la exportación. Así que eso es importante que que se dé una capacitación en ese sentido y hacer sinergias para trabajarla y sobre todo tratar de ver cómo se evita la importación masiva de artesanías de otro país que después le ponen que son hechas en Dominicana. Sí. La Dirección General de Aduanas tenemos que ver cómo aunamos esfuerzos para que eso no pase, porque inclusive hay regulaciones y dentro de los gift shops el 80 o el 90% debe de ser artesanía dominicana y no es así. Bueno, no sé si Waldimar. Eso es una tarea que nosotros tenemos que trabajar. Sí, sí, hay muchas tareas, muchas. No sé si Waldimar quiere comentar algo. Sí, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias por la oportunidad, interesantísimo el tema. Siento un poquito de culpa porque yo he hecho inteligencia de mercado para Guicho en China, precisamente buscando artesanía. Pero bueno, yo entiendo que en ese caso, no sé, habría que fortalecer los controles o no sé, o ingeniarse una barrera no arancelaria, algo, para que tengan como preferencia la artesanía local. Bueno, también quería destacar, anteriormente, porque la artesanía es muy amplia, se va de lo comestible, los souvenirs, incluso la ropa. En Moca se fabricaban zapatos a mano antes. Cuando yo era pequeño, sí, cuando yo era pequeño de Nueva York, la gente mandaba a buscar sus zapatos. Al revés, la gente mandaba a buscar zapatos. Sí, en Moca se fabricaban zapatos. Y casi todo el que tenía 30 años en Moca, yo me acuerdo que sabía coser zapatos. Eso era un oficio como por default, que todo el mundo sabía, y eso se perdió. Sí, se va perdiendo, porque que sí. Si no te deja beneficio que tú haces, tú te vas a dedicar a algo que te dé beneficio. Entonces esa mano de obra, esa mano calificada que sabe hacer unos zapatos, pues
no debe de dejar perderse. Y sobre todo ahora que nosotros tenemos, ustedes que trabajan mucho el tema de la gastronomía, las piezas utilitarias que se hacen en barro. Traten de buscar la forma de ver cómo se pueden ayudar a esos artesanos que hacen esas cacerolas de barro. Esas piezas utilitarias, porque esas son utilitarias en la cocina. Sí. Bueno, en verdad son muchos los temas que hemos conversado sobre esta situación de los artesanos. Definitivamente nosotros hemos permeado, pero sí me gustaría, Evelyn, dejar en este conversatorio cuáles son las perspectivas para mejoras en función de que pudiera incrementarse. Bueno, Ketty, ¿quiere intervenir? Ketty. Que vi que levantó la mano. Bueno, sobre todo, ¿qué mensaje nosotros pudiéramos dar a los mismos productores artesanales, a los emprendedores que tienen ese deseo, esa iniciativa? Y sobre todo que veamos, como dice uno, la parte positiva de poder lanzarse como artesanal, como productor artesanal, donde pudiera colocar, donde pudiera lanzar y posicionar su producto en el mercado doméstico, en el mercado nacional, y así tener igual la oportunidad de internacionalizar esos productos que igual se demandan en otros mercados. Mira, yo entiendo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es crear las sinergias con todas las instituciones envueltas en el tema artesanal. Aduana, el viceministerio de MIPYMES, aduana, turismo, FODEARTE, SENADARTE, el Ministerio de Cultura, Manos Dominicanas, todas esas instituciones que de una u otra forma tenemos que ver con el tema del artesano, debemos de sentarnos y hacer sinergias. Y estamos en el mejor momento. Evelyn, perdón, hacerte una puntualización ahí. O sea, igual Pro Dominicana, que juega un rol importantísimo ahí, pero me gustaría que incluyéramos la gente del MIRES, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores. También, sí, también. Y la MESID, ¿por qué? Porque las universidades también tienen que crear currícula donde se pueda desarrollar la creatividad, porque también eso es parte de lo que se debe de trabajar, la creatividad para que ellos puedan diversificar lo que ellos hacen. Entonces, escuelas de diseños, Altos de Chabón, verdaderamente deben de estar dentro de esa sinergia que tenemos que hacer para que el artesano pues, pueda ver y se dé cuenta que uno está preocupado por ello y que uno quiere que ellos se desarrollen. Eso tenemos que hacerlo e involucrar las gobernaciones de todas nuestras provincias, porque ellas tienen muchas políticas para desarrollar los sectores y conocen dónde están y quiénes son, y nos pueden ayudar para orientarnos hacia dónde debemos dirigirnos para ir desarrollando, porque hay que crear una política de desarrollo de la artesanía. Eso es parte de lo que nosotros debemos de hacer. Ver cómo hacemos y creamos esa sinergia para ayudarlos a desarrollar y sobre todo motivarlo de nuevo, porque te digo, post pandemia, ellos como que se han quedado se sienten como que lo han dejado de lado y hay que motivarlos y tomarlos en cuenta. También el IDECOP para que los ayude a hacer cooperativas artesanales, porque ahí ellos van a crecer todos y se van a sentir parte de todos.
y no nada más dejarlo a los que están comercializando las artesanías, no a los productores, sino a los que la comercializan dentro de la cadena de producción. E inclusive ahí en el IDECOP, combinar y conectar con las cooperativas que frecuentemente hacen ferias y que ellos puedan tener una participación en un stand, porque la gente busca y compra muchos regalitos y muchos detallitos y ahí mismo aprovecha. Exacto. Ahora mismo viene Navidad y la gente compra muchos regalos para Navidad. Entonces, parte de eso, y ojalá, porque las damas diplomáticas inclusive hacen bazares para esa época de Navidad. Entonces, en esos bazares hay que buscar la forma de crear muchos bazares. No es nada más en tiempo de Navidad, sino en el año entero, porque eso lo motiva a que ellos sigan produciendo para el año entero y no nada más para la temporada alta de turismo. Claro. Pero me llama la atención, Evelyn, igual, y me gustaría ya dejarlo al cierre en un minuto. ¿Se hace necesario legislar y reglamentar para que haya un nivel de responsabilidad con esa sinergia y así identificar esa responsabilidad delimitada de cada una de esas entidades para respaldar el sector artesanal? Sí, sí, es necesario. Hay que legislar. Hay que legislar para la artesanía solamente, porque tenemos una ley de mecenazgo, pero eso lo menciona, pero no está enfocada directamente al tema artesanal. Entonces necesitamos una ley que regule las artesanías para que ellos se sientan protegidos, por lo menos a través de una ley. Bueno, eso es importante. Bueno, pues yo creo que de este conversatorio algo va a surgir, pero definitivamente con todos estos datos que Evelyn y todos de verdad hemos escuchado y hemos compartido, pues definitivamente algo tiene que surgir para renovar, repensar y darle la oportunidad a que el sector artesanal pueda tener un repunte en el desarrollo de su producción y esa productividad que con esa creatividad y todo ese esfuerzo y esa motivación así realiza. Así es que a los artesanos va la motivación en todos los aspectos que conlleva a todo esto, porque una vez se haga esa sinergia, se integren, se lleve esa participación y se motive a las partes que tienen que ver en los pueblos a través de las gobernaciones, de las sindicaturas, que ayuden, que apoyen, que orienten y que informen que se produce en ese sector, en esa región, en ese pueblo, pues igual también ellos van a sentirse motivados a producir, porque en la medida que producen y tienen esa generación de ingresos, pues igual va a haber una mayor producción. Así es que, Evelyn, por demás, mil gracias por todo este conocimiento y nos queda aquí alguien dijo excelente, bueno, Ketty, fructuoso, de verdad pone dos manitos de aplauso y eso es parte de lo que nosotros podemos orientar y desarrollar y llevar más a nuestro país, parte del conocimiento que ya hemos adquirido y que podamos compartir con quienes pudieran utilizarlo de verdad. Un abrazo, así, Evelyn, placer a los demás. Gracias, los quiero. Bye, bye, cuídense. Bye, encantada. Igual este conversatorio en su momento lo subo al canal de YouTube, Comercio y Aduanas CRD, que igual lo pueden compartir con otros para que les sirva y pueda ser de utilidad. Un placer y buenas noches. Gracias, encantada. Entonces,